consideramos muchas veces que los milagros están situados o centrados solamente en las sanidades, que ciertamente son milagros, pero ya nosotros somos un milagro, porque Dios ha transformado nuestra vida. Nosotros nos vemos como éramos antes y cómo Dios va tratando nuestra vida hoy día. Y nos tenemos que proyectar cómo va a ser nuestra vida mañana, pasado y en un par de años más. Cómo va a ser la vida de los que están criando, los niños, los jóvenes. Cómo el Señor va operando nuestra vida conforme va pasando el tiempo. Cómo va transformando nuestra vida y nosotros miramos para atrás, no para volver hacia atrás y volverlo a lanzar, sino para poder decir, Señor, aquí está el milagro que tú haces en nuestra vida. Mira cómo era yo antes y mira ahora. Mira cómo entonces el Señor, de alguna manera, Él nos habla pidiéndonos que seamos vidas transformadas, transformemos nuestra vida y nuestro corazón no sea un corazón duro. Amén. Y la palabra, hermano, Dios confirma su palabra. Yo ayer tuve que irme un poquito antes de la palabra porque me pidieron un favor. No alcancé a estar, pero algo escuché. Consulté sobre esa vida. Y está en San Marcos 1:16. Amén. Los que se puedan también de pie se pueden explicar. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés. Jesús llama a 4 pescadores, en el título que yo tengo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también a ellos en la barca, que remendaban redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Tómense. Damos gracias al Señor por su palabra. El Señor bendiga la vida de mis hermanos que están esta mañana aquí, reunidos en juego de su palabra. Amén. Amén. Dios sabe que nosotros venimos a adorar y glorificar su nombre. Saludamos al hermano, bendiga al Señor, Dios bendiga su vida. Y nos gozamos en el Señor porque está aquí con nosotros. Amén. Porque Dios tiene un llamado en la vida de cada uno de nosotros. Así mi hermana, que la he visto en varias ocasiones acá, mi hermana que está en este lado, y así a cada uno de ustedes. Amén. Señor les bendiga. Y bueno, no queremos robarle la gloria a Dios. Dios siempre es algo que está en mi corazón y que Dios ha ministrado fuertemente, que ciertamente venimos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y no queremos robarle la gloria al Señor. Debemos preocuparnos de que no sea así. Usted sabe lo que le sucedió a quien quiso robarle la gloria al Señor. Así que cuando venimos, alabamos al Señor, nos unimos al cántico de adoración al Señor. Amén. Y su palabra habla sobre el llamado que el Señor hizo a estos varones que terminaron siendo sus discípulos, ¿verdad? Y el llamado que el Señor ha hecho con usted, con todos ustedes y con cada uno y con mi vida. Y no solamente con los que estamos aquí, sino con muchos hijos del Señor, el cual Él tiene algo especial. Amén. Le ha llamado a sus caminos para que pueda nuestra vida ser transformada primeramente, para que nosotros podamos predicar su evangelio. Amén. Ir a los que no le conocen. Amén. Ir a los que no le conocen. Y el llamado de Dios, y es precioso el llamado del Señor, porque ciertamente Él transforma nuestra vida y nos hace ver nuestra condición antigua, y nos hace ver nuestra condición antigua y
damos un cambio de giro y nuestra mentalidad ya ahora se centra en el Señor, por el blanco perfecto. Y el Señor hace la obra, pues, y Él trabaja en nuestros corazones, ¿verdad? Y todo lo que nosotros éramos carnalmente, porque el Señor nos va mostrando qué tan carnal éramos y actuábamos conforme a la carne, ¿verdad? Y cuán almático éramos, porque actuábamos conforme al alma, ¿verdad? Pero del Espíritu Santo no conocíamos. Amén. Hasta que el Señor vino a nuestra vida y el Espíritu Santo se empezó a hacer manifiesto en nosotros. Y empezamos a conocer que hay algo en nosotros que no estaba antes. Amén. Y es el Espíritu Santo que se empieza a manifestar en nosotros. El Señor empieza a trabajar en nuestra vida y empieza esa lucha interna entre la carne, el alma, que se confabula en contra del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer las cosas que son de la carne y las cosas del alma. Amén. Y las emociones no nos inunden, sino que el Espíritu Santo sea el que se levante en nosotros y nos haga personas equilibradas y personas que seamos seguidores de Dios, del blanco perfecto. Amén. Y no empecemos a actuar conforme a nuestras carnalidades, a hacer cosas conforme a la carne, porque el pensamiento del hombre maquina muchas cosas. Amén. Y toda la vida maquinando cosas conforme a la carne, cuando conocimos al Señor, es que nos encontramos en una encrucijada. Nos encontramos con algo que es distinto en nuestra vida. A ver. Y bueno, y es el Espíritu Santo el que comienza a redarguirnos de pecado y empieza a hacer bajar la carne. ¿Para qué? Para que se pueda ir levantando el Espíritu y fortaleciendo en nosotros. Y Dios permita que así ocurra en la vida de cada uno de ustedes como ha ido ocurriendo en mi vida. Amén. Y eso no tiene como una medida, sino que Dios la va a dar conforme a la búsqueda de cada uno. Cómo cada uno va buscando de Dios, Dios va tratando su vida. Amén. Y va muriendo el hombre a la carne. Va siendo menguar la carne para que el Espíritu Santo de Dios se vaya a llevar. Y el llamado del Señor es que Él hace a estos varones que terminan predicando el Evangelio y siendo usados por el Señor. Usted que ha leído la Escritura sabe cómo Dios lo usó de sobremanera a ellos en este plan perfecto que fue predicar y que es predicar su Evangelio. El mismo llamamiento que hizo con ellos es el llamamiento que el Señor le hace a cada uno de nosotros. Amén. A cada uno de nosotros y a cada otro varón que está hoy día adorando y glorificando el nombre del Señor. Porque ustedes saben que así como nosotros tenemos culto un día en la mañana, también hay culto en la tarde, a mediodía, y así hay más iglesias que están adorando y glorificando el nombre del Señor. Que no vamos a pensar
se presenta delante de Dios, sus oraciones, y cómo el Señor obra en su vida con respecto a todas las necesidades que uno tiene. Amén. Bueno, y este tiempo el factor principal que se levanta en la vida de todas las personas es que el tiempo. Que no tengo tiempo, no va a faltar tiempo, que no tengo plata, que tengo que trabajar, y vienen los afanes del mundo. Y eso se levanta en la vida de cada uno de nosotros y nos permite y nos hace que de alguna manera vaya menguando el propósito de Dios. Y nos vamos postergando, lo voy a hacer mañana, y pueden pasar años sentados en una silla. Y nadie toma el ministerio o nadie toma realmente el llamado santo que Dios hace a nuestras vidas. Porque si no fuera así, en realidad, todo el mundo confesaría que Cristo es el Señor. Si no fuera así. Porque de alguna manera la iglesia está atrapada en estas cosas, pero no comprendiendo realmente lo que la Escritura nos habla. Y muchos ven la iglesia, ven como algo romántico. Y usted puede ver que en este tiempo, en un tiempo de apostasía, muchas iglesias se levantan hoy día ofreciendo muchas cosas: dinero, prosperidad. Y como se decía y se ha dicho, que Dios nos llama a hacer tesoro en los cielos, en el reino, y no en la tierra. Pero eso es lo que ofrece la apostasía, la prosperidad, y Dios no tiene problema con que ofrece esto, pero primero dice la Escritura que debemos buscar a Él. Amén. Si busca el reino de los cielos, su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces el Señor no tiene problema con eso, pero muchos hombres extraídos al Evangelio, muchos siervos de Dios es llevado al Evangelio y entran erróneamente en una apostasía, en una corriente que no es de Dios. Y eso hace que estas corrientes trabajen, según ellos, para el Señor, pero en realidad no es de Dios, o sea, es apóstata. La apostasía. Y la iglesia entra en ese estado de buscar, no buscando de Dios, sino buscando la prosperidad. Y la iglesia tampoco se ha querido quedar atrás, porque mirando la prosperidad, la iglesia también se ha encontrado en un estado de conformidad. Entonces la iglesia está así, en un estado de conformidad. Y juntarnos y decir, no, que Dios lo va a hacer, Dios lo acepta, la iglesia es conforme. Usted va a ver que la iglesia, la gente viene, se sienta, escucha, se va. Viene, se sienta, escucha y se va. Y así. Y 2 o 3 hermanos salen a predicar, porque hay un punto de predicación tomado por 2 o 3, como si no fuera un menester de todo. Como si no fuera un llamado
le hable, dije yo. El Señor le diga si realmente eso es o no es de Dios. Y vamos a hablar aquí conforme a lo que dice la palabra. ¿Amén? ¿Lo encontró? Segunda de Corintios 11. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido de naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en el mar, en camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los denominaciones, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto con una ventana y escapé de sus manos. El apóstol Pablo hablando de su sufrimiento por causa del Evangelio de Jesús. Amén. Amén. Oiga, si en esta escuela teológica pusieran esto, fuera así, es como, ¿usted quiere ser ministro del Señor? Vea lo que pasó el apóstol Pablo. ¿Usted cree que iría? ¿Usted cree que iría? No mirarían esto diciendo, no, yo no quiero. Porque le vamos a preguntar, o sea, ¿quién es capaz de pasar por todo? Hemos pasado nosotros por esto. Vamos a pasar por esto, ciertamente no nos van a azotar, o tal vez nos azoten, o tal vez nos vamos presos, no sé. Porque la persecución de la iglesia es inminente. Eso yo no lo sé. Tal vez va a ser peor. Pero si todos estos ministros, hoy día de la apostasía y todo lo que se está levantando, supieran que esto del apóstol Pablo que aparece aquí, lo supieran, o eso estuviera como una consigna, te aseguro que ellos no querrían aparecer como, ni levantar esas tremendas iglesias, en pos del dinero, de los beneficios. ¿Por qué este es un llamamiento santo? Porque la palabra de San Marcos dice que el Señor hizo un llamado. No, el hombre no hace el llamado. Pero cuando ellos ponen esta escuela de teología, ¿quién hace el llamado? Ellos, el hombre. Pero cuando el Señor hace, Él respalda. Pero también nosotros debemos comprender que hay adversidad, como dice el apóstol Pablo, y lo que sufrió aquí. Así que nosotros, si nosotros tenemos lucha, porque dice su palabra, y antes lo decíamos, que es una lucha que no es contra sangre ni carne, contra principados y potestades. Así que si usted comienza a tener alguna dificultad, usted no crea que chuta porque voy a la iglesia, no, porque Dios tiene un llamamiento, es Dios el que le llamó a usted. Si usted no va a la escuela de teología y saca su cartón y arma una iglesia, a usted no le va a pasar nada. Usted no va a tener lucha con nadie, porque fue llamado por hombre. No es un llamado de Dios. La lucha la van a tener los hombres que son llamados por el Señor. No ellos. Por ende ellos empiezan a juntar dinero y están ahí entretenidos. Se entretienen juntando dinero y hablando de la prosperidad. Y ciertamente tienen cosas, autos y cosas, aviones, jets y algo por ahí. Pero también nosotros sabemos que cuando Jesús fue tentado, también las tinieblas le ofrecieron todas esas cosas. Así que ellos ahí doblan sus rodillas. ¿A quién? A Mamón. Ahí están esos dioses, ellos los direccionan. ¿Amén? Ahí tienen su rodilla doblada y ahí está el yugo puesto en ellos. Ahí está el yugo. Y usted ve que son secos, no hay nada de Dios. Al Espíritu
porque es un llamado de hombre, no es el llamado santo de Dios. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 16:8, 1 Corintios 16:8, amén, dice así: pero estaré en Efesos hasta Pentecostés, porque se me han abierto puertas grandes y eficaces, y muchos son los adversarios. ¿Qué puede deducir usted de eso, hermano? Que dice la Escritura. Y que si se abren puertas grandes, eficaces, todo, dice también, amén, que va a haber adversidad, pues, hermano. O sea, por eso es una lucha, porque el adversario se va a levantar. Si no quiere que usted y yo nos levantemos. ¿Por qué? Porque usted está llamado, tiene un llamado santo. Tenemos un llamado santo de parte de Dios. Amén. La tierra clama la manifestación de Jesús. Amén. Porque cada uno, Dios nos ve como Dios nos si somos portadores del Evangelio. Entonces, de que hay adversidad, y el apóstol Pablo aquí habla. O sea, no solamente de los sufrimientos que padeció, habla de los sufrimientos naturales en la carne, que habla de azote, habla de naufragio, habla de peligro de muerte, de descolgamiento de murallas, habla de apedreamiento, ¿sí? Pero también dice que se levanta el adversario. Entonces, él habla del ministerio. O sea, que cualquiera, nosotros no podemos decir de alguna manera, si no, si cualquiera se levanta como que sí, nomás no. Debemos saber que el llamado de Dios es santo, pero también conocer de que tenemos que padecer. Amén. Tenemos que padecer. ¿Por qué? Porque son muchos los adversarios. Y en 2 de Corintios, estamos en el mismo 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 4, del 3 al 5. Amén. Dice así. ¿Lo encontró? Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. ¿Cómo? ¿Está bien? No les resplandezca la luz. 4, del 3 al 5. Amén. 2 de Corintios 4, del 3 al 5. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Las tinieblas. Está cegado el entendimiento de la gente que no cree. Satanás les tiene cegado su entendimiento. ¿Y para qué dice? Para que no resplandezca. Y ahí nos da claras luces la Escritura de que no es una guerra contra carne y sangre. Si esto no puede decir a alguien de que anda así de una descuartada, sino que es una lucha espiritual. Que las tinieblas tienen cegado el entendimiento, como estuvo en nosotros. Amén. Y que alguien vino y nos predicó el Evangelio. Y vino la palabra del Señor y transformó nuestra vida. Esa misma palabra que está esperando el varón o la varona que va a ser usado mañana. Grande. Esa misma palabra que tiene que ser predicada por nosotros. Porque su entendimiento está cegado. Porque el entendimiento, porque el Dios del que sirve, Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Y damos gracias al Señor porque nosotros salimos de eso. Ya volver atrás sería necio.
Pero ya de ninguna manera podríamos ponernos la venda y decir, no, yo sigo un Señor. Es mentira, porque usted ya recobró la vida. O sea, Dios ya le abrió su vida. Por eso dice la Escritura, más vale que no hubiese conocido. Usted ya conoce del Señor. No se puede volver atrás. Por eso el Señor va a estar siempre conforme al llamado del tiempo. Pero dice que Él llamó, como dice Marcos, cuando partimos hablando del tiempo. Dice que Él pasó por nuestra vida, y dice que, como pasó por la vida de nuestros discípulos, Él pasó por nuestra vida y nos hizo el llamado. Amén. Y nos hizo el llamado. Y eso es glorioso. Es glorioso porque el Señor quiere que el evangelio su evangelio sea predicado en este tiempo, en todo tiempo. Amén. Bueno, y siempre habrá personas o situaciones que impiden que el evangelio se pueda diseminar, se pueda predicar. Por lo mismo, porque se cegó el Dios del cielo, que no se cegó. Las tinieblas tienen oposición. Siempre va a haber oposición para la iglesia. Así que usted estará pensando, chuta, es que, no sé, ya me la hicieron muy difícil. Mejor me hubiese quedado así, sin entendimiento, cegado. Porque ya si voy a entrar en las manos del Señor, ya tengo una lucha y van a empezar los problemas y se van a abrir puertas, pero también va a haber adversidad y va a haber esto y esto otro, y el apóstol Pablo sufrió eso y sufrió esto otro. Sí, pero también el Señor, tiene que haber una causa por la que el Señor, ¿cómo el Señor nos respalda a nosotros? Amén. Y mire, y en Hechos 19, Hechos 19, del 11 y 12. ¿Cómo el respaldo de Dios estaba sobre la vida del apóstol Pablo? El mismo respaldo que el Señor quiere darle a usted y a mí. Y dice, lo encontró, ¿cierto? Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. Y dice, y en Romanos 15, está al ladito, ¿no? y 19. Amén. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí? Dejémoslo ahí. En el poder del Espíritu de Dios. Amén. Con prodigio y milagro. Y en el poder del Espíritu. Amén. Y dice que Pablo sanaba. Y dice que los discípulos y Pablo se levantaron con el poder del Señor. O sea,
que la iglesia sea una iglesia de poder. La iglesia que el Señor está levantando, este tiempo es una iglesia de poder, porque necesita la iglesia en el fin de los tiempos manifestarse con prodigio y milagro. El Señor necesita usar la iglesia. Amén. Necesita que usted y yo, y así toda la iglesia, todos los que realmente han recibido al Señor y han recibido ese llamado santo, seamos vasos de honra para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en la vida y dar testimonio que Dios es un Dios vivo. Porque Él ha dado testimonio en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Pero ahora la mente y el entendimiento del mundo que están cegados, dice su palabra, puedan comprender que el Dios que nosotros profesamos es un Dios vivo. Amén. Y que tiene el poder para cambiar la vida, así como cambió a nosotros, para cambiar y sanar y restaurar. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros en este tiempo. Que nosotros podamos ser llenos del Espíritu. Ciertamente el Espíritu Santo hoy día nos guía, nos redarguye, está al lado suyo, está al lado mío, nos está hablando por medio de la palabra. Muchas veces está ahí al lado. Sí, así soy tú, así. Todos vivimos eso, así soy tú, renuncia a eso, ahí está, al lado suyo, al lado mío. Cada vez que somos ministrados por su palabra, sí, así soy tú, así renuncia a eso, renuncia. Pero Dios necesita que tiene que venir un tiempo en que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Que es muy distinto a que el Espíritu Santo esté al lado ahí diciendo, ya ahora Él tomando posiciones en nuestra vida para que sea manifiesto todo el poder de Dios. Sea usted usado, seamos usados por el Señor. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Damos gracias por su palabra. Y nos gozamos en el Señor, porque Él es un Dios bueno. Amén. Y Él nos habla sobre que debemos padecer, pero ¿por qué? Por causa de su evangelio. Pero no para que vengamos a sufrir, no para que seamos hombres sufridos, sino para saber que la gloria de Dios camina con usted y conmigo. Amén. Y vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Y Él está respaldando su iglesia y la vida de cada uno. Así que yo invito a mi hermano a la alabanza para que podamos gozarnos en el Señor y sea el Señor levantando. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.